Y en este momento voy a hablar acerca de un tema titulado La humildad y el orgullo. La humildad y el orgullo. Jeremías 9, 23 y 24. Este tema va a ser profundo. Vamos a analizar verdaderamente lo que es el corazón humano y la importancia de ser humildes para poder tener la gracia de Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La humildad no es un rasgo muy popular en el mundo moderno, sino que al contrario, la humildad es el objeto de la burla, del menosprecio en los programas de televisión, en las películas y en las mismas escuelas y universidades de parte de muchos maestros. Tampoco vamos a encontrar muchos libros en las librerías que nos hablen acerca de la humildad. La razón básica por la cual esto sucede no es difícil de encontrar. La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. A donde Dios va, va la humildad. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cualquiera que siga a Jesús tiene que caracterizarse por este rasgo distintivo: ser humilde. A donde Dios va, tiene que ir la humildad. Donde Dios está, tiene que estar la humildad también. Porque no podemos divorciar ni separar a Dios de la humildad. Podemos decir entonces, ¿verdad?, que la humildad sigue a Dios como una sombra. Podemos esperar encontrar a la humildad aplaudida y alabada en nuestra sociedad, cuando también encontremos con la misma frecuencia que Dios es aplaudido y alabado. Vivimos en un mundo donde al contrario se aplaude la inmoralidad, el orgullo, la ciencia, la cobardía, el ateísmo, el poder y el dinero. Y todas estas cosas no deben de extrañarnos, ¿verdad?, de que la humildad haya sido en medio del mundo que vivimos, haya sido asfixiada en medio de esta atmósfera totalmente contraria a la moral. Vamos a ver en primer lugar en esta mañana que tener un espíritu de arrogancia, el creer que yo puedo salir adelante, el creer que yo puedo ser papá, el creer que yo puedo ser estudiante, el creer que yo me puedo casar, el creer que yo puedo ser político, el creer que si yo llego a ser gobernador o presidente, yo puedo ofrecerle al pueblo un cambio. Cualquier cosa que el ser humano experimenta y que crea que puede, sin Dios, es arrogancia. Es simple y pura arrogancia. Cualquier cosa que el ser humano intente llevar a cabo sin la ayuda de Dios, repito, es mera arrogancia. Confiar en Dios y ser orgulloso son dos actitudes totalmente divorciadas y opuestas. Por ejemplo, el rey Salomón en Proverbios capítulo 28, versículo 25, dijo estas palabras. Proverbios 28, 25, el altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Vean ustedes que aquí se está totalmente contrastando la altivez, la arrogancia, el orgullo con la confianza en Dios, que es la persona que reconoce que es confiar en Dios, reconocer que sin Él nada puedo hacer. Precisamente como no confío ni siquiera en mí mismo, y me doy cuenta que soy incapaz de hacer nada en la vida si no estoy agarrado de Jesús, esto es precisamente lo contrario a separarme de Dios, a no leer la Biblia, a no tener oración, a no tener amigos cristianos,
a no necesitar una iglesia, a creer que puedo salir adelante y enfrentar los problemas y los gigantes y los obstáculos y el sufrimiento y el desánimo y la desilusión sin tomar en cuenta a Dios. Es pura arrogancia. Aquí nos encontramos entonces que hay dos fuerzas en el universo, nada más. La humildad contra el orgullo. No se puede en la vida estar en un bando en medio. O pertenecemos al bando de los autosuficientes, de los autónomos, de los que se gobiernan a sí mismos, de los que se creen dioses, o pertenecemos al bando de aquellos que, por reconocer nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, hemos corrido a refugiarnos en la roca que es Jehová. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que ha corrido a refugiarse en Dios porque, Padre, tú eres mi fortaleza, mi castillo, mi salvación, no temeré, porque tú eres mi castillo, mi fortaleza, Él me prospera, Él me cuida, Él me da paz, Él me da satisfacción, Él me da todo aquello que yo necesito, Dios me lo da cuando Él me ve, que yo le demuestro que necesito de Él. Simplemente levantarte en la mañana, sin tener un tiempo con Dios, sin orar en la mañana, sin tener un devocional con Dios, arrogancia. Hemos creído de una forma equivocada que la arrogancia o el orgullo es la persona que así camina, ¿verdad? Eso es petulancia, eso es vanidad, pero no necesariamente es arrogancia, porque hay personas que son humildemente orgullosos. Hay personas que no necesariamente, tú puedes llevar a una persona y, ¿cómo está hermanita, verdad? Y así camina, a su nombre, gloria, etcétera, etcétera. Y sin embargo, detrás de esa aparente religiosidad, se encuentra un corazón tan orgulloso que lo descubres cuando ese hermano lo exhortas y brinca y no te habla en 2 semanas. Vemos pues cómo el orgullo está tan escondido en nuestro corazón, que tenemos que discernir cuando saca su cabeza para poder cortársela. En Juan capítulo 6, versículo 35, encontramos el corazón de la fe bíblica en Jesús. En Juan 6, versículo 35, encontramos el núcleo, el centro de lo que es realmente decir: tengo confianza, creo en Jesús, tengo fe, la fe que salva. Y Jesús lo expresa con estas palabras: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De esa declaración podemos deducir la verdad de que la fe en Jesús significa venir a Él y encontrar en Él satisfacción. Que pueda yo decir, solo en Jesús mi alma está satisfecha. Solo en Jesús he encontrado ese vacío que tengo en mi vida y que lo busqué en el sexo, en los hombres, en el dinero, en el poder, en la sabiduría. Me doy cuenta que no lo encontré ahí porque mi alma sigue vacía, sigo desesperado, tengo hambre ¿de qué? De alcohol, de drogas, y nada de eso me llena. Y cuando encontramos a Jesús y verdaderamente podemos decir que hemos creído en Él, es cuando verdaderamente hemos corrido a Él y estamos experimentando la satisfacción, el sentimiento de que somos llenos en Él y en su palabra. Si tú dices que tú crees en Jesús y aún no has encontrado la satisfacción del alimento que Jesús nos provee en su palabra, no es cierto que seas cristiano. Por lo tanto, la vida eterna le es dada, de acuerdo a la Biblia, no solamente a las personas que creen en Jesús históricamente, o a las personas que piensan que Jesús, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, te tengo buenas noticias, también el diablo cree. Entonces no solamente basta, de acuerdo a la Biblia, creer que o pensar que Jesús es el Hijo de Dios, sino comer y beber de Él. Alimentarnos verdaderamente y encontrar en Jesús el alimento de nuestra alma.